listo, Psycho? Todo en orden, señor. Vamos a darle. Bienvenidos a Psicología Contracorriente. Hoy ya les presenté a Psycho, mi nuevo asistente que está por allá. Es un fantasma, es una creación de inteligencia artificial que acabo de comprar por Amazon. Lo llamé Psycho, como pueden ver aquí en la playerita dice Psycho. Agradezco el regalito que me hizo llegar una fan, a Sam. Muchas gracias por tu regalo y me motivas a seguir haciendo este programita. Hoy vamos a estar hablando sobre la autoestima, un tema controversial, confuso, nebuloso, que a muchos agrada, a otros no tanto, pero quisiera empezar desmarcándome por las disquisiciones académicas, filosóficas, psicológicas o sociológicas que están en boga hoy. O sea, no voy a profundizar en lo que dice Carl Rogers, la programación neurolingüística, Albert Ellis, William James, Freud, etcétera, ¿no? Sino que yo voy a atacar a la concepción de la autoestima marketinera que tanto daño está haciendo a nuestra juventud. Juventud, divino tesoro, te vas para jamás volver. Es desde ahí, desde donde me voy a deslizar en la crítica. Antes que nada, quiero decir que en YouTube hay 1356 cantidad de basura al momento de analizar la autoestima. Me di a la tarea de revisar, como buen investigador que soy, la cantidad de basura y literatura basura que se encuentra al momento de analizar a la autoestima. Según ellos ponen como la crítica a la autoestima y 7 pasos para dejar de creer en la autoestima. Por ejemplo, autoestima, el amor más profundo, cómo mejorar la autoestima en 7 pasos, 4 pilares de la autoestima, 4 pilares para cuidar tu autoestima. Esto lo dice Walter Rizzo, un mercadólogo de la psicología, pero sobre todo voy a atacar a Daniel o a Nathaniel, o no sé cómo madre se diga, Branden, que postula, según él, 6 pilares para construir una autoestima adecuada en el mundo de hoy. Una vez dicho esto, voy a decir con qué intención hago este video. Una, como ya les dije, es presentar bases más o menos sensatas, cuidadosas, cautelosas, que más o menos intenten sentar las bases para una concepción de la autoestima más o menos sensata, y ni siquiera idealista, ni psicologista, ni algo ideal a lo que hay que aspirar. Más o menos es por ahí donde voy a comenzar este video. Una vez dicho esto, quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos de autoestima, en realidad no sabemos de qué madres estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de autoestima, muchas veces se habla de autoimagen, de autoconcepto, de amor propio, de egoísmo, de ego, de mi yo, de muchísimas cuestiones que están ahí como contenidas en un concepto o en una idea más amplia que es la autoestima. Por lo tanto, distinguirla sería fundamental de los demás conceptos. Es decir, no porque tengan el rótulo o el prefijo, si se puede llamar así, de auto, y después le agregamos lo que se nos venga en gana, no por eso están construyendo de manera seria, científica, filosófica y psicológicamente conceptos novedosos. Es decir, generalmente lo que se hace es hacer una mezcolanza mediante justificaciones
que son aparentemente distinguibles unas de otras, entre autoimagen, autoconcepto, amor propio, egoísmo, el ego, etcétera, etcétera, y eso nos lleva precisamente a creernos nosotros que esos conceptos que se están desarrollando dentro del campo de la autoestima, que no es otra cosa más que una variante del mito de la felicidad, podemos decir que se presta a muchísimas confusiones y problemas psicológicos. Fíjense qué paradoja. Entonces, cuando nosotros intentamos definir la autoestima, vamos a encontrar definiciones de estos autores, sobre todo de los más populacheros, que son Nathaniel Branden y Walter Rizzo y cualquier cantidad de youtubers que defienden la autoestima como algo a lo que hay que aspirar en el ser humano. Entonces, y a partir de ahí, encontrar sentido en nuestra vida. Imagínense el grave problema en que meten, ya no a los adultos, esos ya están totalmente acostumbrados a ciertas formas de operar, pero en los adolescentes, en los pubertos, como esta idea de la autoestima que se construye por medio de las redes sociales se va configurando de tal manera que no es gratuito que los índices de depresión, de ansiedad, de trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, trastornos límites de la personalidad estén en auge. Y es precisamente por sembrar estas ideologías que pues producen muchísimo dinero. Entonces, ya dijimos que el autoestima pues está inmerso en problemas de confusión conceptual, metodológica, y realmente no se define cómo la autoestima puede gestionar nuestra psicología, como si eso existiera. Pero bueno, ¿quién nos dijo que la autoestima es algo por lo que hay que aspirar y que hay que cuidar nuestra autoestima y hay que saber cómo tratar a nuestros hijos para generarles buena autoestima? ¿Quién nos dijo eso? Pues precisamente la psicología. Parece ser que la psicología o los distintos tipos de psicología se encargan de psicologizar al individuo y en ese sentido crear la enfermedad o crear el trastorno para ya tener la solución o la pseudo resolución, como ustedes le quieran llamar. Esto es brutalmente criticado por algunos autores que son sensatos desde sus coordenadas teóricas. Uno de ellos es Albert Ellis, que dice que la autoestima pues no es más que una forma de exigirle al individuo o a la persona que esté siempre al pendiente y alerta de cómo se está estimando a él mismo, ¿no? Como si eso fuera relevante. Y quiero aclarar una cosa, no es que yo estoy diciendo que no está bien amarse a uno mismo, o quererse, o darse un valor importante como persona. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la exigencia bajo ciertos parámetros psicologistas que imponen las psicologías hace que nosotros nos tengamos que adaptar y ajustar a eso que los psicólogos, mediante sus consultas, mediante sus terapias, mediante la producción en YouTube de esos pseudopsicólogos, hacen de la gente. Aquella persona que dice que hay 6 pilares de la autoestima, o 6 pilares para cuidar nuestra autoestima, está tomándonos el pelo, porque ¿por qué no 7, 8, 10, 15, 20 o 100 pilares? ¿Por qué no? O sea, 6 pilares de manera arbitraria, y encima esos 6 pilares no son novedosos. De alguna u otra manera la filosofía y la psicología de antes... Ay, me escuché como un viejito hablando de la juventud. Ya lo habían dicho. Entonces la novedad, la pretendida novedad de Nathaniel Branden al decir que hay 6 pilares de la autoestima están totalmente envueltos en una caja de bombones, que dentro de esa caja hay, imagínense qué. Uno de ellos es Albert Ellis, que dice que si ustedes lo conocen, les platico un poquito de él.
Es un teórico que creó una teoría racional emotiva en donde más o menos se va trabajando con el paciente de manera cognitiva y de ver de qué manera eso que está pensando genera emociones inadecuadas y eso lo lleva a desajustes a nivel de la realidad, ¿no? Entonces, esa es una parte. Carl Rogers, le mando un saludo a Leti, que me enseñó muchísimo de Carl Rogers y de la teoría humanista. Nos dice que hay que tener congruencia con nuestro yo, con la realidad, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, y en esa medida encontrar nuestro centro personal que nos permita ser congruentes al momento de operar en el mundo. Eso nos dice Carl Rogers. Se está alejando totalmente de las concepciones, de las pseudoconcepciones psicologistas del individuo. Claro, esto se puede prestar a debates más quisquillosos sobre, las concepciones de Rogers sobre la psicología del individuo y la persona, pero ahorita no es el asunto. Un día vendrá Leti aquí a platicarnos sobre lo que está haciendo, sobre lo que está desarrollando muy próximamente. Entonces, titanes, vamos con una especie de síntesis de lo que vengo diciendo. Una es que el propio concepto, o la idea, mejor dicho, de la autoestima tiene que ver con una confusión en la que esa confusión contiene distintos tipos de subconceptos que hacen que el análisis teórico serio se pierda y por lo tanto no haya congruencia entre todos ellos. Los mencioné: autoimagen, autoconcepto, amor propio, ego, egoísmo, el self, como quieran llamarlo. Si uno tiene el mínimo respeto por la teoría y por lo científico, tendría que ser capaz de distinguir todos estos conceptos y no confundirlos en un campo que podríamos decir que es un campo de la identidad más que de la autoestima. La autoestima está súper relacionada con la concepción o la idea de identidad. Y ahora imagínense, si la identidad está en graves peligros y en graves problemas precisamente por su confusión, y más en tiempos actuales. En episodios anteriores ya vimos cómo la identidad está trazada por el individuo flotante que está desmarcado de cualquier atadura institucional, familiar, escolar, académica, personal, y los proyectos cambian muy rápido. Entonces hay un sujeto a la deriva que precisamente va acostumbrado a operar de esa manera. Entonces la identidad en tiempos actuales es muy difícil de poder lograr, por lo menos de manera permanente en el tiempo. Y con eso no quiero decir que sea estable, sino que sea permanente y que eso nos obligue a llevar proyectos a buen puerto. Esa es una conflictiva filosófica que ya desborda cualquier análisis que ustedes pueden encontrar en YouTube. Eso es lo que les vengo a decir. Y perdón que me presente como el Mesías, pero sí lo soy. Ay, no. Ahora, esto que les estoy diciendo, chicos, chicas, titanes, no tiene nada de novedoso. Ustedes van a decir: pinche Alejandro, estás diciendo cosas que ya dijeron 1300 millones de filósofos. Pero quiero retomar, ahorita estoy leyendo muchísimo a Byung-Chul Han. Entonces, incluso a mis alumnos les estoy dando libros de Byung-Chul Han. Entonces, ¿qué precisamente viene aquí a colación Byung-Chul Han? Porque creo que no hay filósofo o sociólogo más importante que él para analizar este fenómeno. Entonces, en uno de sus libros, La Sociedad de la Transparencia, nos dice la sociedad de la transparencia, y es como un esqueleto teórico que él va armando, ¿no? O sea, la sociedad del cansancio, la agonía del eros, psicopolítica, la sociedad de la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer mención de esos libros, pero lo que sí voy a decir es que lo que Byung-Chul Han dice es que hay un paradigma de la positividad, ¿no? Entonces, a nuestros hijos, a los adolescentes de hoy, los padres, por la culpa que les genera salir a trabajar, y eso entre comillas, la culpa, y no estar al pendiente de sus hijos, mediante condiciones
materiales se refuerza el deseo de los hijos por querer todo. Entonces, cuando tenemos a un hijo berrinchudo, le dan la tablet, le dan el celular, le compran lo que quieren, etcétera, etcétera. Entonces, hay un paradigma de la positividad, del sí, sí a todo. Sí, hijo, ahí está. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué genera esto según Han en los chicos de aproximadamente de los 13 a los 18 años? Que crean que el mundo operatorio, efectivo, objetivo, en castellano, el mundo laboral, el mundo escolar, el mundo de la pareja, siempre va a solapar nuestros deseos. Entonces, ¿qué se crean? Sujetos debilitados y al mismo tiempo narcisistas. Esto va generado y mediado por las redes sociales. Es decir, cuando nosotros subimos una selfie a nuestro Instagram, sobre todo, porque Facebook tiene otra lógica de operatividad, cuando subimos una selfie a Instagram, la subimos lo más perfecta posible. No hay lugar para que se muestren defectos. Entonces el selfie vendría a ser como la cristalización de un narcisismo que en el fondo está gobernado por la debilidad de carácter, de personalidad, de pensamiento incluso. Entonces, mediante el selfie mostramos al mundo digital y a todos nuestros contactos que pues no sufrimos de defectos. Entonces, ya mismamente el selfie vendría a proyectar al mundo lo que somos. Pero lo que no nos dice ningún youtuber de 3 pesos, ni los psicólogos que les mencioné, los marketineros, el uso de filtros es fundamental para ocultar arrugas, ocultar defectos, estilizarnos más la imagen, estilizarnos más el cuerpo, es decir, mostrarnos perfectos, imperturbables, ¿no? Entonces aquí los estoicos, donde quiera que estén, estarían llorando en estos momentos, porque la imperturbabilidad ya no tiene nada que ver con lo que manejaban los estoicos, sino la imperturbabilidad en cuanto a la perfección que mostramos al mundo como si fuéramos perfectos. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces está de cabeza. Entonces, cuando a mí me vienen a hablar de autoestima, además de todas las contradicciones y confusiones teórico-metodológicas que ya mencioné, cuando veo estos análisis de Byung-Chul Han, en la que hay una tendencia a la autoexplotación, hay una tendencia al rendimiento óptimo en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando ya vale más el narcisismo que el ego, ya incluso la presencia ontológica en redes sociales nos hace como si existiéramos. Parece ser que si no existiéramos en redes sociales, no somos nada. Entonces, solo somos en la medida en que nos exponemos. Eso vendría a decir Byung-Chul Han. Otra de las cosas fundamentales para entender la autoestima de forma seria, hay una especie de control panóptico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros subimos una foto a redes sociales, sabemos, a pesar de tener desactivado el botón de visto o no, sabemos que lo van a ver X personas. Eso genera un control de nuestro narcisismo, porque si nosotros tenemos parámetros de visualizaciones, es decir, voy a subir esta foto y yo sé que por lo menos 10 personas van a ver esto. Ok. Si lo ven 9, 8, 7, puede causar problemas de autoestima. Pero si lo ven 50 millones de personas, probablemente ya nos quedamos reyes del mundo, porque eso genera algún tipo de reforzador positivo a la conducta del selfie. Y esto lo explican muy bien los conductistas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autoestima? No entiendo. Otra de las cosas que se puede criticar a la autoestima es que la autoestima está siempre relacionada con el logro, con el reconocimiento, con el éxito.
Parece ser que quien tiene alta autoestima, parece ser que es una persona que logra sus cosas, que tiene éxito, que tiene reconocimiento. Entonces cuando vemos a personas con, por ejemplo, una amiga me decía que el último video de Bad Bunny tenía como media hora de salir a YouTube y ya tenía la cantidad que sea de visualizaciones. Entonces, los chicos, ¿qué piensan? O sea, los chicos no son conscientes de esto. Los chicos piensan, ay, es que tengo que ser como Bad Bunny, es decir, denigrar a la mujer, faltarle al respeto, hablar vulgarmente, vestirme de determinada manera, peinarme como de determinada manera, cantar, entre comillas, y producir canciones como si fueran chicles bomba, en los cuales produzco canciones, generan visualizaciones, generan dinero, se incrementa la industria musical y entonces puedo existir. Vean la problemática que tiene los análisis que se encuentran en YouTube y en muchos papers sobre la autoestima. Y no está claro tampoco cómo surge la autoestima. Si bien algunos papers dicen que desde William James ya se estaba hablando embrionariamente de la autoestima, pero no está claro el desarrollo histórico de la autoestima. Por ejemplo, hay papers que dicen que Freud ya hablaba de autoestima, cuando es totalmente equivocado. Hay papers también que Carl Rogers dice que la autoestima tal. No es cierto, dicen estima, que ya es totalmente otra cosa. Hume también habla de un poco de la estima. Entonces no está muy claro a quién maldita sea se le ocurrió el concepto o la idea de autoestima. Entonces cuando nosotros analizamos verdaderamente a la autoestima, se desmorona, por donde le quieran ver. Claro, habrá concepciones serias, rigurosas, en las que sí hagan una propuesta más o menos adecuada y sensata de la autoestima, que las hay. Una de ellas es Leti. Un último punto y ya para sintetizar, titanes, la intencionalidad de este video. También nos dicen los expertos que la autoestima se va construyendo en relación o con relación con otras personas. Es decir, el determinismo al momento de decir que las interacciones con otras personas determinan o influyen tanto en nuestra autoestima que eso también hace gestionar y construir una autoestima. Es decir, si nosotros tenemos a un papá violento y a una mamá ausente porque trabaja todo el día, quiere decir que nosotros al momento de interactuar con nuestro hermano o nuestra hermana vamos a repetir esa forma. Entonces vamos a salir con nuestros amigos y vamos a repetir esas formas, esos patrones. Entonces con la novia igual, ¿no? Entonces la autoestima, como crecimos en un ámbito en el cual todo estaba muy oscuro, pues evidentemente nuestra autoestima va a estar baja. Otra de las cuestiones que se pueden destruir de la autoestima: la autoestima alta y la autoestima baja. Eso no existe, porque se está desconociendo totalmente los procesos históricos, económicos, políticos, incluso psicológicos, en los cuales el individuo transita. Entonces no se puede hablar de una alta autoestima como si hubiera parámetros por los cuales cumplir. Claro, esto las redes sociales lo saben muy bien y por eso existen esos parámetros, pero eso no quiere decir que nos tengamos que ajustar a ellos. Entonces cuando tenemos autoestima baja, pues sí, claro, nos aislamos, pensamos cosas negativas, no valgo nada, tengo baja autoestima, me deprimo, no sé hacer nada bien, ¿para qué lo hago si me va a salir mal? Etcétera, etcétera. Entonces, alta autoestima contra baja autoestima parece ser un insulto a la psicología, a la historia de la psicología. Proponer la radicalidad entre autoestima alta y autoestima baja, como si no hubiera un espectro más amplio de análisis, hace recaer en el mito de la autoestima. Lo confirmo ahorita lo confirmo. Parece ser que es imperativo andar por la vida buscando la autoestima y la felicidad y la identidad, etcétera. Entonces estamos rodeados de una cantidad de mitos impresionante, chicos. Déjenme tomar café porque ya mis cuerdas vocales me... ¡Ah, su madre!
algo para terminar. La autoestima en los adolescentes, porque es la población más en riesgo, está promovida por las psicologías del presente. Eso potencia problemas psicológicos. O sea, psicólogos, aquí les estoy llamando a mis colegas, por favor, si ustedes son víctimas de que creen en esta concepción de la psicología o de las psicologías troquelada por las redes sociales, y aunque desconozcan estos fenómenos, ustedes están ensimismados en pensar que las personas están deprimidas porque tienen baja autoestima, o están deprimidas porque tienen alta autoestima, o están deprimidas o tienen ansiedad porque no les sale nada a sus pacientes y por eso se frustran y todo eso. Y si ustedes aplican test de la autoestima y buscan la manera de aplicar formas científicas de comprobar que esas personas en realidad tienen autoestima, intenten cambiar sus formas metodológicas de pensar su práctica. Bueno, titanes, hasta aquí hemos llegado. Espero les haya agradado esta micro reflexión. Es la última del año, me voy a tomar un descanso porque ya me tiene hasta la madre el podcast. No es cierto, lo hago con muchísimo amor, muchísimo gusto. Es uno de los proyectos que más me ha dado satisfacción este año, a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis inmunitaria que estamos viviendo, pero me tengo que dar un descanso, estoy armando otro estudio en mi casa, en mi cuarto, va a quedar muy bonito, va a quedar con este mismo tono de azul, ya irán viendo ahí mis avances por redes sociales. Sin nada más que decirles, titanes, nos vemos hasta la próxima. Psycho, acábalo. Como siempre, señor, es todo un placer observar su trabajo.